Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18, vamos a leerlo. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, haciendo referencia al Verbo, era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos, y diga todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él, ese unigénito Dios, le ha dado a conocer. La puntilla de Juan en estos versículos es esta, que Jesús entró al mundo y con Él entró la plenitud de la gracia, lleno de gracia y de verdad, que hay gracia disponible para todos. Su gracia es inagotable. Y hoy solo tengo un punto, y es este, va a ser el título de la prédica. Todo lo que vamos a decir en esta tarde va a girar alrededor de esta verdad, que su gracia es mayor. Y dile a tu vecino, su gracia es mayor. La razón por la cual le pido que repitan que su gracia es mayor, porque estoy muy interesado que ustedes se lleven eso para sus hogares, que se lleven esa frase en sus corazones y que eso inunde sus vidas, que su gracia es mayor, y vamos a ver las implicaciones de lo que significa eso. Juan va a resumir los primeros 13 versículos que hemos estado estudiando hasta este momento en este versículo 14. Viene la culminación, esta es la cima de la montaña, que el Verbo tomó humanidad, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el Verbo, que este Verbo es aquel que estaba con Dios, que siempre ha sido Dios, el cual creó todas las cosas y nada de lo que fue hecho sin Él, que Él sostiene el universo por el poder de su palabra. Este Verbo es la vida, la luz de los hombres, la cual las tinieblas no podrán contener. El Verbo, este se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo 14, en teología se conoce como esa unión hipostática de Cristo, y lo que significa es que vemos el Dios del universo, el eterno Dios, tomando humanidad. 100% Dios, 100% hombre. Siempre ha sido 100% Dios. En la encarnación tomó todo lo que significa ser un ser humano. Y habitó, puso su tabernáculo entre nosotros. Esa palabra ahí, habitó, es la palabra que se usa para referirse también al tabernáculo en el Antiguo Testamento. Él puso su tienda, y tengo una foto más o menos, la idea es una casa de campaña o una carpa, una tienda, como usted le llame, pero es ese lugar donde el pueblo de Israel ponía su vista. Estaba en el centro del campamento, en el centro de todo el pueblo de Dios, cuando ellos estaban en el desierto. El tabernáculo después llegó a ser el templo. Era el centro de la adoración del pueblo judío y era el lugar donde Dios había prometido encontrarse con ellos, habitar entre ellos. Él iba a venir de forma intermitente a vivir, a habitar, a estar entre su pueblo, a manifestar su gracia y su poder. Y era el lugar donde todo el mundo ponía sus ojos y veían la nube bajar y llenaba todo ese tabernáculo. Y era donde Moisés se reunía con Dios cara a cara, hasta cierto punto, porque realmente vemos que en el tabernáculo, cuando venía la presencia del Señor, todo eso estaba lleno de humo, más el incienso, así que cara a cara hasta cierto punto Él estaba ahí presente, pero en realidad no veía a Dios, porque dice que nadie jamás ha visto
a Dios en el versículo 18, en un futuro, en la eternidad, cuando estemos glorificados en esa fase final del orden de la salvación, estaremos con Él cara a cara. Ahora, por nuestra condición, nadie puede ver a Dios. Y después voy a abundar un poco más acerca de esas implicaciones, por qué Dios no puede mostrarse tal y como Él es. Incluso en la transfiguración de Jesús vemos que ellos tuvieron que cubrirse. Quiero que ustedes vean algo aquí, porque esta frase de Él poner su tabernáculo, su tienda, su carpa en medio nuestro, una referencia que Él tomó humanidad, Él se puso humanidad y habitó entre nosotros. Esto aquí es importante porque la creación comienza con Dios teniendo comunión con su pueblo, ¿verdad? Con su creación, con Adán y con Eva. Dice en Génesis que Dios estaba en Génesis 3, Él se paseaba por el huerto y tenía comunión con la creación. Tenía comunión con Adán y con Eva, con los seres humanos. Pero por causa del pecado, ¿qué sucedió? Fueron expulsados de la presencia de Dios. Y cuando vemos aquí al pueblo de Israel, cuando Dios le da instrucciones de este tabernáculo, de poner esa tienda, era representativo. Él estaba apuntando hacia lo que iba a pasar al final de los tiempos. Él estaba apuntando hacia esta gran salvación, esta historia de redención de una manera progresiva, que Dios estaba restaurando lo que se había perdido al inicio. Y Cristo, al venir al mundo y usar esto, apuntando hacia la restauración de todas las cosas, Cristo hace posible que al final de los tiempos, en Apocalipsis capítulo 22, vemos que dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Wow. Y el Verbo puso su tabernáculo en medio nuestro. Pero no solamente Él vino y habitó entre nosotros. Note algo en los versículos 14 y en adelante, que con Él vinieron contenedores y contenedores de gracia disponible para nosotros. Que Él haya venido significa que en Él se hace posible esta restauración de comunión con Dios en Cristo Jesús. En Él, solo en Él. Dice que lleno, miren el versículo 14, Él, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow, pudiéramos decir que con la entrada de Cristo al mundo vino en Él la plenitud de la gracia y de la verdad, como dice el versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y es por eso que nosotros podemos afirmar que Jesucristo basta. Porque en Él encontramos toda la gracia que necesitamos. Y ese es el punto de esta mañana, que su gracia es mayor. Su gracia es suficiente. Noten la palabra todos en el versículo 16. Marque esa palabra en sus Biblias. Márquela. Lo que usted use para resaltar en sus Biblias palabras, use eso y resalte la palabra todos. Porque ahí estás incluido tú y estoy incluido yo. Ahí estamos nosotros, en ese todos, que hemos recibido de esa plenitud en Cristo. Al Él entrar al mundo, trajo con Él gracia sobre gracia para aquellos que le reciben. Hay veces que en ocasiones nosotros pensamos que la gracia de Dios es para los supercristianos, aquellos cristianos que
Con solamente hablar con los vecinos, todo el mundo se convierte en el vecindario y por todas las personas que oran, todo el mundo se sana. Y pensamos que la gracia de Cristo sí abunda en ellos. Pero ¿qué dice el versículo 16? Todos. No es para supercristianos. Para todos los que le recibieron. Mira el versículo 12. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Si usted ha creído el versículo 12, usted está en el versículo 16. Si usted ha abrazado a través de la fe la gracia disponible en Cristo, usted está en el versículo 16. Pero solo aquellos que han abrazado el versículo 12 pueden estar incluidos en ese todos. Está disponible para todos, pero comienza con recibirle, con creer en su nombre. Aquel que vino, el verbo que tomó humanidad para darnos gracia sobre gracia. Lo que trae el Evangelio es gracia. Cristo viene con toda la gracia que necesitamos. Y hay que rechazar el evangelio falso que a veces escuchamos en muchos lugares, donde se predica aquí en Miami en particular, donde dicen si eres cristiano, ven o hazte cristiano para que hagas todos tus sueños realidad. Se nos promete gracia. Cristo terminó crucificado. Pedro terminó crucificado boca abajo. Pablo terminó decapitado. Todos los demás discípulos terminaron sin dinero, huyendo y como mártires. Pareciera que ser cristiano no es una buena idea, ¿verdad? Como que no creo que es un buen plan. No se nos promete de este lado de la eternidad una vida ajena de las consecuencias del pecado en este mundo. Yo no sé dónde sacan a veces las personas que un cristiano no puede tener un mal día. O que más nunca te vas a enfermar, ¿verdad? O que si crees en Cristo vas a hacerte una realidad el sueño americano. Lo que recibimos ahora es gracia sobre gracia. Hay una canción que se titula Una cosa permanece, que dice, su amor nunca falla, su amor nunca se rinde, su amor nunca se agota para mí. Su gracia es mayor, su gracia es mayor. Y esto no anula que a veces, como cristianos, a veces algunos cristianos sufren de vez en cuando, hay cristianos que sufren todo el tiempo, ¿cierto? A veces sufren los cristianos divorcios, la muerte de una criatura pequeña, necesidad económica, un hijo descarriado, tantas cosas que pueden suceder en la vida de un creyente. Yo viajaba el viernes con mi esposa, estuvimos en Indianápolis, fuimos allá. En Indianápolis están las oficinas de la Gran Comisión Colectiva y parte de nosotros de estar unidos a esta familia es nuestro compromiso de plantar iglesias de una manera directa e indirectamente. Y una manera indirecta que también plantamos iglesia es a veces entrenar y compartir lo que nosotros hemos experimentado plantar esta iglesia. Hay tres pastores que se están preparando para plantar iglesias, una en Indiana, otra en Iowa y otra en Canadá, en un lugar que se llama St. Thomas. No sabía que había un lugar que se llamaba St. Thomas en Canadá, no, las Islas Vírgenes, St. Thomas. Y estuvimos allá compartiendo con ellos, mi esposa estuvo también compartiendo con las esposas de los pastores. Y cuando regresamos de este viaje, el viernes en la noche, hubo un momento que el avión estaba sobrevolando una tormenta. Y se veía abajo los rayos, las nubes esas impresionantes, oscuras. Hay veces que el cristiano se encuentra atravesando la tormenta, pero por encima, ¿verdad? Hay veces que el cristiano está en medio de la tormenta y hay veces que el cristiano está por debajo de la tormenta. Les digo algo, turbulencias experimentaremos, pero Cristo ha prometido llevarnos a nuestro destino final, porque su gracia es mayor,
porque en Él recibimos todo lo que necesitamos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él no nos da una salvación incompleta. Él nos da gracia sobre gracia sobre gracia. Algunos de ustedes crían niños pequeños. Nosotros tenemos niños pequeños y a veces nosotros con niños pequeños estamos tratando durante la semana de mantenernos despiertos en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué nos promete la Biblia? Gracia. Su gracia. Otros de ustedes tienen adolescentes y en la etapa adolescente pueden venir otros retos a la vida. Y hay ocasiones donde no sabemos cómo navegar esas áreas. ¿Ustedes saben qué nos promete la palabra de Dios? Gracia. Su gracia. Algunos de ustedes sufren con problemas físicos, enfermedades, cosas que atravesamos en esta vida y no necesariamente eso se va a curar. A lo mejor tienes que vivir con eso toda la vida. Pero ¿saben qué Cristo nos promete? Gracia. Una gracia suficiente. Ahora, ¿para quién es esta gracia? Mírenlo ahí nuevamente en el versículo 12. Para todos los que les reciben. Y mírenlo nuevamente en el versículo 16, porque ahora está hablando ya de aquellos que les recibieron. Está hablando de ustedes. Si tú estás en Cristo, esto es para ti, esto es tuyo. Dice, de su plenitud, todos. Ese todos de ahí está hablando a los que ya les recibieron. No está hablando de toda la humanidad. Está hablando de los que creen en su nombre, aquellos que le recibieron, aquellos que ya son hijos de Dios a través de la fe. Ellos han recibido, dice el versículo 16, gracia sobre gracia. Su gracia es mayor. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, bueno, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Mira a Jesucristo. Juan dijo en el versículo 15, dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan el Bautista no solamente clamó para mostrarnos o para mostrarle a las personas su pecado. Juan el Bautista clamó y proclamó a Jesús para mostrarles a las personas su Salvador. Sabemos que el mensaje de Juan el Bautista comenzó con arrepiéntanse. Pero ese arrepentimiento viene con una gracia sobre gracia sobre gracia que se hace posible en Cristo. Versículo 16, de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Es una gracia inagotable. Pastor, pero tú no conoces mi pecado. Tú no sabes mi trasfondo. Tú no sabes lo que yo he hecho. Yo he hecho cosas malas. Yo he robado. Yo he engañado. Yo he estafado. He envidiado. He vivido enojado. He codiciado. Me he divorciado. He sido abusivo. Me he emborrachado. Y esta lista solamente es del mes pasado. Su gracia es mayor. No hay nada tan profundo en nuestras vidas que esté fuera del alcance de la gracia de Jesucristo. En Él se hace posible la gracia y la verdad. Es Cristo quien murió por nosotros. Es el Espíritu Santo que nos empodera. Es Dios que nos justifica. Es una esperanza eterna que es el combustible de su pueblo. Gracias a Cristo. Gracias al Evangelio. El Evangelio se puede decir en 4 palabras. Jesús en mi lugar. Él tomó mi lugar. Su gracia es suficiente. Y eso se hace una realidad también en nuestros hogares. A veces cuando vemos deficiencia en nuestras relaciones y en nuestra pareja o con los niños o en este lado de la eternidad, que vemos que este mundo realmente no funciona como debería funcionar y como nuestros corazones anhelan. Bueno, su gracia nos recuerda que es suficiente, que hemos recibido gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, que nos va a llevar a completar esa salvación. Dios dio lo mejor por lo peor. Dio a su Hijo por nosotros. Lo más alto por lo más bajo.
Miren el versículo 17. Dice que la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahora, cuando leemos este pasaje, pudiéramos pensar, o pudiéramos nosotros caer en el error de pensar de que la ley es mala. Pero cuando tú lees el versículo anterior, está hablando de que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y dice, esa gracia incluye la ley. Miren el versículo 17, porque la ley, cuando habla que hemos recibido de gracia sobre gracia, ahora va a hablar de algo que estaba incluida en esa gracia. La ley fue parte de la gracia de Dios para con nosotros. ¿Y por qué eso es bueno, Israel? ¿Por qué eso es gracia? Bueno, porque la ley de Dios nos muestra cómo es el carácter de Dios. Que Dios es bueno, que Él nos ha dado en su ley, nos informa de cómo debemos vivir, cómo se vive moralmente y éticamente, cuáles son los parámetros del camino que lleva a la vida. La ley nos resalta cómo vive ese que tiene una relación genuina con Dios, cómo se vive entre esos límites de un camino que está Dios incluido. No por obras, por fe, porque la ley con urgencia, la ley lo que hace nos exhorta a que no tratemos de salvarnos nosotros mismos. La ley te dice, no lo hagas, no lo intentes, no intentes ser tu propio salvador. Si fuéramos a resumir solamente la ley de Dios en los 10 mandamientos, vemos que ninguno de nosotros constantemente está cumpliendo esas cosas, que al revés, constantemente estamos violando la ley de Dios. La ley resalta nuestro fracaso en tratar de vivir al estándar perfecto de Dios, pero resalta la necesidad del Salvador. La ley es como dice Gálatas, como ese ayo, como esa guía que te lleva y te toma por la mano y te dice, ven hacia el Salvador. Tú no puedes salvarte tú mismo, si lo intentas perecerás. Constantemente nos recuerda de nuestra necesidad de venir a aquel que donde se encuentra la gracia sobre gracia y en él se cumple la verdad y la gracia. La ley hace eso. Romanos 5:20 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque el pecado, a través de la ley, resaltado, si nosotros no tuviéramos la ley de Dios, no supiéramos lo que es pecado. Y está la ley escrita, la palabra revelada, específica, la revelación específica de Dios, pero también hay una ley escrita en nuestros corazones, dice Romanos, que resalta la realidad de que nosotros no vivimos al estándar de este Dios que se ha revelado en la creación. Dios glorioso, justo, santo, poderoso, majestuoso. Pero donde el pecado parece estar ganando, y me encanta esa parte de que Pablo dice, sí, hubo transgresiones, y donde parecía que todo estaba perdido, de repente llegó la gracia y triunfó. Y nos lleva hacia la victoria, nos lleva y nos hace ganar en Cristo, porque su gracia es mayor. Ahora, hay muchas personas que escuchan esto y dicen, bueno, ok, creer en Cristo es suficiente, yo voy a creer en Cristo solamente y voy a vivir mi vida como yo quiera, ¿verdad? Pero sabemos que a pesar de que esa gracia sobre gracia que abundó y que nos salva y que nos perdona y que nos lleva desde el comienzo hasta el final en Cristo y no hay nada ni nadie que nos pueda separar, esa misma gracia, dice Pablo, 2 versículos más adelante, después, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y Pablo va a responder, dice, no. Aquellos que han experimentado gracia sobre gracia no vivirán para vivir en el pecado.
No vivirán para satisfacer ahora sus concupiscencias. Pablo realmente está diciendo, si tú vives de esa manera, tú nunca has sido salvo, tú nunca has experimentado esa gracia y esa verdad, porque aquellos que experimentan la gracia y la verdad en Cristo, tienen ahora un deseo por conformarse a la palabra de Dios, tienen un deseo para no pecar más. No significa que no pequemos, pero hay una lucha ahora que no estaba anteriormente ahí. Anteriormente no nos importaba si pecáramos. Ahora queremos agradar a Dios, queremos conocerle más, queremos nosotros vivir vidas en obediencia a Él, queremos vivir para Él, queremos darle a conocer a Él entre otras personas. Nuestra salvación también trae transformación, y esa transformación se encuentra en Cristo. Él nos da gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Su gracia es suficiente para tu vida, para esta etapa de tu vida. Déjenme hablarle a ustedes ahora, iglesia, con un tono de aliento. No te rindas. Lo voy a decir de otra manera, no te vas a rendir. Su gracia en ti te impulsa de una manera increíble. Es la parte sobrenatural de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, esta gran salvación. Nosotros como cristianos a veces vivimos la vida cristiana como las 3 palabras más odiadas de la Navidad. ¿Ustedes saben cuáles son las 3 palabras más odiadas de la Navidad? Baterías no incluidas. Cuando usted recibe ese regalo, está deseoso de abrirlo, desempaca, y entonces ve ese regalo que abajo dice, baterías no incluidas. Y a veces nosotros pensamos que la vida cristiana es así, que Dios viene, nos salva, así cree en Cristo, y Cristo dice, bueno, ahora tú arréglate como tú puedas, yo voy a hacer otra cosa, y tú sigue por ahí, yo voy a tomar otro camino. No, el paquete viene completo. La vida cristiana viene con baterías incluidas. Él nos da gracia sobre gracia sobre gracia en Cristo Jesús. En Él se hace posible este caminar sobrenatural y es con los ojos puestos en Él. La transformación ocurre cuando nosotros nos enfocamos en Cristo. Usted no es transformado por memorizarse 3 versículos bíblicos, ¿sabía eso? Hay muchas personas que tienen memorizados muchos versículos, pero sus vidas son iguales a su pasado, porque no tienen puestos los ojos en aquel que transforma y que nos da gracia sobre gracia. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que nosotros con los ojos puestos en Él, en aquel donde vemos la gloria, la belleza de la gloria de Cristo Jesús, somos transformados de gloria en gloria, pero puestos los ojos en Jesús. Cuando tenemos esa comunión con Él, cuando estamos caminando con Él, los versículos pueden ayudarte a facilitar comunión con Dios, a escuchar su voz, a escuchar su palabra, a conocerle más, cómo es Él. Pero un versículo nunca te va a transformar. Cristo es nuestra transformación. Versículo 17 dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La verdad, ¿quién es? Es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que somos transformados en Cristo. ¿Y dónde es que vemos a Cristo más claramente? En su palabra. ¿Cómo podemos poner nosotros la mirada en Cristo? En su palabra. Juan 17 dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él es el único que puede lograr eso en nuestras vidas. Si nosotros tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas sin estar habitando en Cristo, permaneciendo en Cristo, se van a desalentar. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado una prédica y han escuchado un mensaje que los ha alentado y han dicho, mas nunca voy a hacer eso? A partir de este momento voy
a tomar ciertos pasos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna predica alguna vez, algún mensaje que los ha animado a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar más ese camino, voy a tomar este camino, voy a poner esto en práctica. No me dejen solo aquí adelante, por favor. Ok. No, levanten sus manos, dejen sus manos levantadas ahí. ¿Cuántos de ustedes, 2 semanas después, ese entusiasmo ha menguado? Ok, mira, pueden bajar sus manos. ¿Por qué? Porque si no está siendo impulsada nuestra transformación por el poder del Espíritu Santo, nosotros tendemos a estar así emocionalmente. Y nuestras resoluciones que tomamos normalmente todos los años, a principio de año, no se cumplen, no las ponemos en práctica. Porque el cristianismo no es una vida de automotivación. Yo voy a hacerlo, yo voy a cambiarme, yo voy a seguir adelante, yo voy a leer la Biblia este año completa. Está bien trazarse metas, pero solamente puestos los ojos en Cristo. En Él recibimos gracia sobre gracia. Motivación sin el empoderamiento del Espíritu Santo te lleva a frustración. Hasta frustrado. Después de 2 semanas, no pude. ¿Qué pasó? O te lleva a la parte de autojusticia si lo lograste. Yo, verdad que me lo propuse, lo logré. Y eternamente eso no cuenta. Porque es hojarasca. Pero si estás en Cristo y permaneces en Él, y Él es la fuente del cambio en tu vida, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia va a estar fluyendo en ti. Y es cuando nosotros podemos amar bien, y es cuando nosotros podemos sufrir bien, y es cuando nosotros tenemos más paciencia para con los demás y más gracia para dar, porque estamos recibiendo gracia sobre gracia. Si no está fluyendo la gracia de Cristo en nuestras vidas, no va a haber gracia con los demás. Es por eso que a veces nosotros tenemos una ira así. Es por eso que a veces nosotros somos impacientes con aquellos que están alrededor nuestro, porque no estamos siendo inundados con la gracia y la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Su gracia es mayor. Y termino con el versículo 18. Dice que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Pon los ojos en Jesús. Él. Cuando hablamos del unigénito Hijo de Dios, esto no es igual que yo decir que Isaías es como yo, en el sentido que él sale de mí y nos parecemos. Cuando hablamos de Dios Padre y Dios Hijo, estamos hablando de que son iguales en esencia, eternamente, ellos existentes, pero 2 personas diferentes, pero iguales en esencia. Isaías y yo no tenemos la misma esencia. No somos iguales en nuestro ADN. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, son iguales en esencia. Es un solo Dios. Como hemos hablado, 3 personas, uno. Él, Jesús, ha dado a conocer a Dios, porque Jesús es Dios. Como le dijo Tomás, enséñanos al Padre. Jesús le dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre, porque yo soy de la misma esencia, yo soy Dios. Ahora el pasaje dice, nadie ha visto jamás a Dios. Aquí la importancia de que Jesús tomara humanidad para poder habitar en medio nuestro y reconciliarnos consigo mismo. Porque si Dios hubiera venido en toda su gloria, si Él no hubiera tomado humanidad, si Él no hubiera velado su gloria, poniendo su tabernáculo entre nosotros, ninguno de nosotros existiera hoy en día.
Ninguno de nosotros. Cuando Moisés le dijo en Éxodo 33 a Dios, muéstrame tu gloria, lo que vio fue algo de la espalda de Dios, por así decirlo. Tuvo que cubrirlo atrás de las rocas, representando a Cristo, que nosotros no podemos estar en la presencia de Dios si no es a través de la obra de Cristo por nosotros. Esto aquí es clave. Yo les dije que iba a volver a este tema cuando Moisés tenía ese encuentro cara a cara con Dios. Dice que su rostro estaba iluminado de una manera que el pueblo de Israel estaba aterrorizado, que tuvo que ponerse un velo para poder estar en medio del pueblo. Y este tema aquí que vemos del verbo hacerse hombre y venir y habitar entre nosotros, esto es buena noticia. Estar en la presencia de Dios en nuestros propios méritos y no en los méritos de Jesús es algo aterrador. En Isaías 6:1, cuando Isaías ve una visión del templo, lo que sucedía ahí en el templo, ¿qué fue la respuesta de Isaías? ¡Ay de mí! Dijo, ¡ay de mí porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos! Algunos de ustedes que están acá, es posible que ustedes piensen que no necesitan a Jesús, que ustedes pueden arreglársela como ustedes, con sus propios méritos. Ustedes pueden llegar. Hay algo inevitable aquí, y lo inevitable es que todo el mundo va a presentarse delante de este Dios santo, glorioso. Y la idea que las personas a veces tienen de que ellos van a estar delante de Dios y van a poder argumentar con Dios, eso es ajeno a la Biblia. La palabra de Dios nos muestra la santidad de Dios, donde no hay nadie que esté delante de Dios que no termine cara al piso postrado diciendo, soy hombre muerto. Dice, algo aterrador. Por eso dice, nadie ha visto a Dios jamás. Y aquí viene la parte ahora de la gracia. En Cristo Jesús, en Él, en gracia, la gracia y la verdad. ¿Cuántas veces la palabra de Dios no nos enseña de que por gracia somos salvos, creyendo en la verdad, en Él se hace posible esta reconciliación con este Dios santo, poderoso, glorioso, el juez del universo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos? No hay nadie que se escape de este día. A los vivos y a los muertos. Ahora, la buena noticia es, como Juan nos recuerda, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Cristo es el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida en su nombre, porque con Él vino la gracia sobre gracia, contenedores y contenedores inagotables, eternos, de gracia sobre gracia para aquellos que les reciben y creen en su nombre. Hay otros de ustedes que tienden a echarse polvo y ceniza, pensando que su pecado es más grande, que esa gracia no es para ustedes, que ustedes no alcanzan esa gracia. Y esta es la parte cuando nos recuerda Juan, el apóstol Juan, en Cristo, su gracia es suficiente para ti. Su gracia es suficiente. Gracia sobre gracia. Todos, si tú estás en Cristo, tú estás en este todos. Resalta eso en tu Biblia. Ahí estás tú, en ese todos. Y es suficiente para tu vida. Aquí nadie entra al cielo por rendimiento. Nadie. Todos entramos por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Y tanto aquel que piensa que no necesita a Cristo, como aquel que piensa que Cristo no le va a prestar atención, también necesita a Cristo. Porque en Él recibimos gracia sobre gracia, para todos, disponible. Alcanza a cualquier pecador. Salva al pecador más duro. Aquellos que a veces nosotros pensamos, no, ese no se va a salvar. Él vino para hacer posible lo que para los hombres era imposible, salvarse ellos mismos.
termino con esta canción. Hay una canción que dice, despierta mi alma. La persona que canta esta canción se llama Sandra McCracken. Es una canción original en inglés, pero traduciéndola al español, estas 3 estrofas dice, la imagen del Dios invisible, el principio de toda la creación, el que sostiene el universo, un nombre, una fe, un Cristo. Nadie es lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Despierta mi alma hoy para que yo no confíe en nada más que tú, Jesús. Yo no confío en otra fuente o nombre. ¿Dónde me podré ocultar? Esta gracia me da temor de Dios y esta gracia me acerca a Él y todo lo que me pide, Él provee. Gracias a que el Verbo se hizo carne, nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. Ustedes conocen esto, ¿verdad? No, definitivamente no es ese programa. Esto es un martillo de un juez, ¿verdad? Cuando el Verbo se hizo carne y Él vino y habitó en medio de nosotros, Él ha asegurado toda nuestra salvación. En Cristo Jesús, el juez del universo. Y miren algo aquí en el pasaje. Dice que Juan dio testimonio, ¿verdad? Aquí esto es un lenguaje que apunta hacia el Antiguo Testamento, donde en una corte tenía que haber ciertos testigos para que algún caso fuera considerado válido, ¿verdad? Y aquí vemos a Juan el Bautista siendo un testigo de aquel que había de venir, del Cristo, testificando, en este está la vida, esta es la luz del mundo. Y aquí está el apóstol Juan, del otro lado, escribiendo este evangelio, en Él, este es el Cristo. Estoy escribiendo estas cosas para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios y para el creer tengan vida en su nombre. Jesucristo basta. Y Él cuando nos salva, Él como un juez te declara inocente, te declara limpio, te declara justificado. Y eso es punto y aparte y eternamente. No es revocable. No hay una moción, no hay, vamos a llevarlo nuevamente a juicio. No, Él está diciendo, tú eres amado, tú has sido adoptado, tú eres heredero, eres eternamente seguro, redimido, perdonado. Te dice, santo, porque yo el Verbo tomé tu lugar, yo tomé tu lugar para que pudieras recibir gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y nadie podrá quitarte eso. Aquellos que les recibieron han sido declarados inocentes, santos, salvos, amados, hijos adoptados. Gracia sobre gracia es lo que Cristo ha traído y lo que Cristo nos ha dado. Son buenas noticias. Nosotros, si usted está en todos los que les han creído, usted está en todos, el versículo 16, que han recibido esta gracia sobre gracia. Ahora la pregunta es, ¿tú la has recibido? Y esa es la parte donde nosotros tenemos que responder. Responder en fe y en obediencia, abrazando el mensaje que aquellos que les reciben, aquellos que corren a Cristo, que escuchan cómo es que puedo ser salvo y corren hacia Jesús a abrazarse de esta gracia, reciben gracia sobre gracia sobre gracia. Su gracia es mayor. Vamos a orar.